Confié en ti. La voz de Afonso el millonario resonó por la sala de mármol. El dolor en su tono era tan agudo como su furia. En su mano sostenía un broche de esmeralda, la joya que, según él, había sido encontrada en el armario de Elena, la criada. Ella negó con la cabeza entre lágrimas, incapaz de articular palabra ante la acusación que sellaba su destino. El espectáculo de la traición se desplegaba bajo la atenta mirada del pequeño Lucas, el hijo mudo del millonario. Sentado en el suelo, escribía febrilmente en un papel, no como un niño distraído por el caos, sino como el único testigo silencioso de un crimen mucho más oscuro, un engaño venenoso que estaba a punto de destruir a la única persona que le daba seguridad en el mundo. Elena, una mujer de 40 años cuya bondad era su mayor arma, había sido contratada hacía un año para cuidar la inmensa y fría mansión. Sin embargo, su verdadero papel, no escrito en el contrato, era cuidar del pequeño Lucas. Se convirtió en la figura materna que el niño había perdido trágicamente, un sol apacible en un universo de tristeza. Con infinita paciencia, aprendió a descifrar sus silencios, a comprender sus gestos y a leer las historias en sus expresivos ojos. No solo lo quería, lo veía, y al hacerlo, construyó un puente de confianza a través del abismo de su trauma, convirtiéndose en la única luz en la vida solitaria y silenciosa del niño. La necesidad de Lucas de esta conexión era profunda y desesperada. A los 9 años, vivía atrapado en un silencio impuesto por el trauma. Estaba en el asiento trasero del coche el día que murió su madre, y la imagen de ese accidente selló sus labios. Desde entonces, el mundo se había comunicado con él, pero él no podía responder. La llegada de Elena fue como aprender un nuevo idioma, un idioma sin palabras, hecho de comprensión y cariño. Su motivación iba mucho más allá de un sueldo. Era una misión de rescate. Vio el dolor tras el silencio de Lucas y, con su serena presencia, luchó cada día para demostrarle que el mundo aún podía ser un lugar seguro y amable. La mansión Medeiros era un lugar de marcados contrastes. La riqueza material rebosaba de cada objeto de arte y mobiliario de diseño, pero la atmósfera estaba impregnada de una tristeza palpable. Afonso, aunque amaba a su hijo, se ahogaba en su propio dolor y trabajo, convirtiéndose en una figura distante y austera. El principal obstáculo para Elena era sortear este campo minado emocional. Necesitaba traer calidez y normalidad a la vida de Lucas, pero sin cruzar la línea invisible que la separaba de ser una simple empleada. Cada gesto de cariño hacia el niño era una transgresión silenciosa, un acto de rebeldía contra la frialdad que reinaba en la casa. La llegada de Silvia, la prometida de Alfonso, introdujo un nuevo elemento de tensión. Para el mundo, ella era la personificación de la perfección, hermosa, encantadora, y la mujer que finalmente haría sonreír de nuevo al millonario viudo. Pero tras la fachada, Silvia estaba acorralada. Las deudas de juego acumuladas en secreto amenazaban con exponer su engaño y destruir la vida de lujo que tanto anhelaba. Ella veía el matrimonio con Alfonso no como un acto de amor, sino como su única salida. En este escenario, el fuerte vínculo entre Elena y Lucas representaba una amenaza. La criada era demasiado leal, y el chico, con su mirada omnisciente, era un testigo silencioso e impredecible de sus actos. Silvia sabía que el tiempo se agotaba. Cada llamada de sus acreedores le recordaba que el abismo se acercaba. Necesitaba una solución rápida, audaz y definitiva a sus problemas financieros, y la boda aún estaba a meses de distancia. Su mirada calculadora comenzó a recorrer la casa, no en busca de belleza, sino de oportunidades. Y fue entonces cuando encontró las piezas perfectas para su plan. En su arriesgada apuesta, la lealtad inquebrantable de la criada y el silencio insuperable del chico no eran virtudes, sino vulnerabilidades, ideales. Los usaría como peones en un sacrificio cuidadosamente orquestado, donde su ruina sería su salvación. Silvia está a punto de usar el poder de inocentes en su juego. ¿Crees que podrás engañar a Afonso y escaparte con ella? Comparte tu teoría en los comentarios. El objeto en el centro del conflicto era una joya con más historia que valor monetario,
un broche de esmeraldas y diamantes que Alfonso le había regalado a su difunta esposa en su primer aniversario de bodas. Para él era una reliquia sagrada, un fragmento de un amor perdido. Para Silvia era un activo financiero. Ante la agresividad de los acreedores, su desesperación la llevó a idear un plan audaz y cruel. No veía el broche como un símbolo de afecto, sino como la solución a sus deudas. El plan era diabólico en su simplicidad. Lo usaría para obtener el dinero que necesitaba y, al mismo tiempo, eliminar a Elena, la criada a la que consideraba un testigo incómodo de su vida. La primera fase del plan se ejecutó con la precisión de una actriz experimentada. Un domingo por la mañana, Silvia bajó las escaleras presa del pánico controlado, afirmando que el broche había desaparecido de su joyero. Revolvió la suite, abriendo y cerrando cajones, con lágrimas de cocodrilo corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Con una habilidad manipuladora, sembró la sospecha en la mente de Afonso. «Es tan extraño, querido», dijo con la voz quebrada. «Solo unas pocas personas de confianza tienen acceso a nuestra habitación. Elena vino a limpiar esta mañana. No lo acusó directamente, pero la insinuación venenosa ya había surtido efecto. La reacción de Elena fue de total conmoción. Cuando Afonso la confrontó, la confusión en su rostro era genuina. No podía comprender cómo una acusación tan grave podía serle imputada. A medida que sus sospechas se consolidaban, el horror la invadió. Sus negaciones, sus súplicas de que jamás haría algo así, sonaban débiles y desesperadas ante la convincente actuación de Silvia. En un rincón de la sala, Lucas lo observaba todo. Vio la verdad en los ojos de Elena y la mentira en la actuación de Silvia. Apretó sus pequeñas manos en puños, mientras la frustración por su silencio subía como una marea, amenazando con asfixiarlo. Lo sabía, pero no podía decírselo. La trampa activó con calculada crueldad, tras la sugerencia de Silvia de registrar las dependencias del personal. Solo para descartar cualquier posibilidad, Alfonso accedió a regañadientes. El registro fue breve. Escondido en lo profundo de un cajón, entre los pañuelos cuidadosamente doblados de Elena, estaba el broche, o más precisamente, una réplica casi perfecta. El momento del descubrimiento fue un espectáculo en sí mismo. El grito de asombro de Silvia, la expresión de profunda decepción de la jefa de limpieza y, sobre todo, el rostro de Alfonso transformándose en una máscara de dolor y traición. Para él, esto no era un robo, era una profanación. La inocencia de Elena quedó oficialmente destruida. La trampa se ha cerrado sobre Elena. Si fueras Lucas y superaras la verdad, ¿cómo tendrías que salvarla sin poder hablar? Deja aquí tu idea más creativa. Esto nos lleva de vuelta a la escena inicial, el enfrentamiento en la sala de mármol. Con la joya falsa en la mano, el dolor de Afonso se transformó en furia. «Te confié mi hogar, mi hijo», gritó con la voz quebrada. La injusticia de la situación era asfixiante. Elena, atrapada en la red de mentiras de Silvia, no tenía a dónde huir, ni forma de defenderse. Mientras la tormenta de acusaciones la azotaba, la mente de Lucas daba vueltas. Recordó algo que había visto 2 días antes. Silvia saliendo corriendo de la mansión, sola, cargando una pequeña caja de terciopelo. En aquel momento lo descartó, pero ahora la imagen regresó con una claridad fulminante. El pánico se apoderó del chico. Era la única persona en el mundo que sabía la verdad, pero su voz estaba atrapada en una prisión de trauma. Intentó gesticular, tirar de los pantalones de su padre, emitir sonidos de frustración, pero Afonso, cegado por la rabia, lo despidió con impaciencia. «Ahora no, Lucas». La desesperación lo invadió. Los gestos no serían suficientes. Necesitaba algo concreto, algo que su padre no pudiera ignorar. Fue entonces cuando recordó el pequeño trozo de papel que había cogido de la papelera de la oficina de Silvia el día anterior. Era un recibo de taxi, algo que ella había tirado apresuradamente. Lo había guardado, atraído por el colorido logo, sin saber que contenía la clave de la libertad de Elena. Completamente convencido de la culpabilidad de Elena y abrumado por el dolor, Alfonso declaró que se haría justicia.
Voy a llamar a la policía. Pasarás la noche en la cárcel hasta que confieses dónde están las otras cosas que robaste. La última amenaza flotaba en el aire. Elena sollozaba, completamente derrotada, mientras una apenas perceptible sonrisa de triunfo se dibujaba en los labios de Silvia. La situación parecía desesperada, pero en el mismo instante en que Alfonso cogió el móvil para hacer la llamada, Lucas supo que era su última oportunidad de actuar. Mientras la mano de su padre marcaba el número que sellaría el destino de Elena, el niño supo que las palabras que no podía decir tendrían que escribirse, y lo que escribiría no sería una acusación, sino un mapa. En el preciso instante en que la voz del operador de policía sonó en el teléfono de Afonso, Lucas actuó, con una fuerza que nadie imaginaba. El niño corrió y le arrebató el teléfono a su padre. El acto fue tan impactante e inesperado que dejó a todos paralizados. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Lucas le puso una nota arrugada en la mano a Afonso, con una mirada suplicante que trascendía las palabras. No se acobardó manteniéndose firme frente a su padre, un pequeño soldado desarmado en su última y más desesperada línea de defensa. La línea se cortó, y el único sonido en la habitación fue la respiración agitada de un niño que acababa de arriesgarlo todo. La primera reacción de Afonso fue de pura irritación. ¿Cómo se atrevía su hijo a interrumpirlo en un momento así? Estaba a punto de regañarlo, de arrugar el papel inútil sin siquiera mirarlo. Pero entonces vio el rostro de Lucas. No era una rabieta infantil, era agonía, una angustia tan profunda que atravesó la niebla de su propia ira y dolor. Eso lo hizo detenerse. Con manos temblorosas desarrugó la nota. No había acusación, ni nombre. La letra infantil e irregular de Lucas solo había escrito 2 líneas, que al principio no tenían sentido, una dirección y un nombre. Rua do Ouro, 112, Casa de Empeños Antiguos. ¿Qué significaba? ¿Una dirección al azar? ¿Una fantasía infantil? La nota creó un vacío de suspense en la habitación. Afonso alzó la mirada confundido y la recorrió con la mirada a todos los presentes. Vio el desconcierto en el rostro de Elena, la esperanza temblorosa en los ojos de su hijo, y finalmente su mirada se posó en Silvia. Fue entonces cuando lo vio. Por una fracción de segundo, antes de que ella pudiera siquiera recomponerse la máscara de víctima, vio un destello de pánico puro en sus ojos. El color desapareció de su rostro. Fue un detalle minúsculo, casi imperceptible, pero en esa habitación llena de tensión fue tan revelador como una confesión a gritos. La primera grieta en su armadura había aparecido. Una desconfianza terrible, fría y abrumadora, comenzó a apoderarse del corazón de Afonso. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar de forma monstruosa. La insistencia de Lucas, la dirección enigmática, el pánico en la mirada de Silvia. Impulsado por un instinto que no comprendía, colgó la llamada a la policía. En su lugar, llamó de nuevo a su jefe de seguridad. Su voz era baja y cortante. Dio la dirección de la nota y una descripción precisa del broche original de su difunta esposa, no de la réplica sobre la mesa. «Ve allí, ahora mismo», ordenó. La espera comenzó y, cada segundo que pasaba, aumentaba la tensión en la sala hasta el límite. Los siguientes 20 minutos se hicieron eternos. Nadie se atrevía a hablar. Silvia estaba pálida como un fantasma. Lucas temblaba visiblemente y Elena se quedaba mirando, con el corazón dividido entre el miedo y una chispa de esperanza. Entonces sonó el teléfono. Afonso contestó, poniendo la llamada en altavoz para que el veredicto se hiciera público. La voz del guardia de seguridad resonó, clara y profesional. «Señor, el broche que describió está aquí. Lo empeñó la señora Silvia hace 2 días». Una exclamación colectiva llenó la sala, pero no había terminado. «Y, señor, no fue la única joya que encontramos en el registro». Su segunda frase fue la gota que colmó el vaso. El silencio que siguió no fue vacío, sino que estuvo lleno de la aplastante verdad. La revelación fue mucho peor que un simple robo. Era la crónica de un fraude sistemático, una traición de proporciones épicas. La fachada de Silvia no solo se quebró, sino que se desintegró por completo.
exponiendo al estafador desesperado que se escondía tras la novia amorosa. Afonso la miró, pero no vio a la mujer que amaba. Vio a una desconocida. Su mirada se dirigió entonces a Elena, la mujer inocente a la que casi había enviado a prisión, y finalmente a su hijo, el héroe silencioso. En ese momento, el sonido más devastador en la habitación no fue la revelación, sino el desgarramiento del corazón de un hombre al comprender que su dolor lo había convertido en un necio, y a su hijo mudo en el hombre más sabio de la casa. La verdad, tan brutalmente expuesta, dejó a Silvia sin escapatoria. Ante la prueba irrefutable de su traición, se derrumbó, y la confesión brotó entre sollozos patéticos. Las deudas de juego, el plan de empeñar la joya original, la compra de la réplica y el cruel plan para incriminar a Elena. Todo quedó al descubierto. Afonso escuchó cada palabra no con ira, sino con gélido asco. La mujer que creía que lo curaba era en realidad veneno. Sin gritar, con una calma sepulcral simplemente señaló la puerta. «Sal de mi casa, y no te acerques nunca más a mí ni a mi hijo». La caída de Silvia fue tan rápida y silenciosa como su ascenso, expulsada de la vida que tanto anhelaba. Con la mentira expulsada de la casa, la verdad emocional que aún persistía era abrumadora. La mirada de Afonso se posó en su hijo, quien lo observaba con una sabiduría impropia de su edad. En ese niño silencioso ya no veía a una víctima de trauma, sino a su protector, el único que veía la verdad a través de la neblina de su dolor. La culpa lo golpeó con la fuerza de un maremoto, culpable por su ceguera, por su ira, por haber ignorado las súplicas desesperadas de su hijo. Se arrodilló en el suelo de mármol, encogiéndose a la altura de Lucas, y lo abrazó con una fuerza que contenía años de dolor y distancia. «Perdóname, hijo. Perdona a tu padre por no escucharte», susurró, mientras las lágrimas finalmente rompían el dique de su dolor. Entonces se levantó y se acercó a Elena, quien observaba, aún en shock. Toda su arrogancia, toda su autoridad como jefe se había desvanecido. Ante ella se encontraba un hombre humillado, despojado de sus defensas. La miró a los ojos y lo que ella vio fue un arrepentimiento genuino y profundo. «Elena, no hay palabras para describir mi vergüenza», dijo con la voz quebrada. «Mi dolor me ha convertido en un juez ciego y cruel. Le diste a mi hijo la seguridad que yo no pude, y te lo devolví con una acusación monstruosa. Si puedes algún día, perdóname». Era más que una disculpa. Era un reconocimiento de que ella era el verdadero pilar de aquel hogar. Meses después, la mansión Medeiros era un lugar transformado. El silencio aún existía, pero ya no era un silencio de dolor sino de paz. Afonso aprendió a estar presente, a apagar el teléfono y sentarse en el suelo con Lucas, construyendo mundos con bloques. Elena ya no era tratada como una empleada, sino como una parte esencial de la familia. Se sentaba con ellos a desayunar, y su risa se convirtió en una música constante en los pasillos, antes oscuros. Y una tarde de primavera, mientras Elena le leía un cuento en el jardín, Lucas señaló una mariposa, y por primera vez en años, un suave sonido escapó de sus labios. Una sola palabra: «Mira». La historia de Lucas y Elena nos enseña que las verdades más poderosas a menudo surgen de las voces más silenciosas. Es un recordatorio para que nunca dejemos que nuestro propio dolor nos ciegue a la lealtad y el amor que nos rodea. Las apariencias pueden construir castillos de mentiras, pero un solo acto de valentía, aunque esté escrito en un papel, tiene el poder de derribarlo todo y revelar la verdad. ¿Crees en la intuición de un niño? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta si te conmovió la valentía de Lucas y comparte esta historia para que más personas recuerden escuchar a quienes no pueden hablar.